agradecidos con Dios, hermanos, por concedernos ya estar en nuestra hora 12 de la materia Epístolas Generales. El tema es el pueblo de Dios, siervos de Dios y deberes conyugales. Primera de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí están los párrafos de donde sacamos el tema del día de hoy. Y bueno, hay una tarea que dice conceptos de conducta en la primera epístola de Pedro. Recordamos nada más una tarea sencilla donde usted, viendo Primera de Pedro, note cuando habla de conducta. Puede ser doctrina, otras cosas, eso no corresponde. Lo que queremos ver es conducta. ¿Cómo nos debemos comportar nosotros como iglesia de Dios? Y bueno, pues nada menos hoy tenemos tres temas relacionados con esto, de cómo debemos tener una conducta los creyentes. El pueblo de Dios está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí hablamos de privilegios y compromisos muy relacionados con Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahí está una base donde se relaciona esto del pueblo de Dios. Y también dice el versículo 2:10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios y han alcanzado misericordia. Entonces, este concepto es muy importante porque lo habla un judío. Ustedes se acuerdan que los judíos fueron el pueblo de Dios todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablaban del pueblo de Dios, se referían a Israel, nada más, ¿no? Sacerdotes, hombres, mujeres, tenían que ser judíos. Y ahora este apóstol que creció en la gracia, decíamos, ¿no?, que dejó de pensar nada más en los judíos y ahora ve cómo la obra de Dios hace en otras naciones, dice, ustedes que no son judíos, por eso habla a los gentiles o no judíos, ¿no? Por eso dice, ustedes no eran, pero ahora son. Entonces vemos ahí cómo nosotros, Dios tiene la misericordia de que nos llama a su pueblo. El pueblo de Dios, desde que Jesús vino a la tierra y estableció su iglesia, ya no es Israel, ahora es la iglesia. Entonces esto es como darnos un gran valor, porque ya Pedro dice en alguna forma, ya no es Israel el pueblo de Dios. Recordamos que están en un receso espiritual y político, económico, porque están lejos del plan de Dios. Mataron al Mesías, ¿no? Entonces, aunque oramos por Israel para salvación, pero ellos ya no son el pueblo de Dios ahorita. Pero la iglesia sí es el pueblo de Dios. Entonces, cuando dice ustedes son linaje escogido, esto es muy importante, hermanos, porque mucha gente se jacta de su linaje, ¿no? ¿Se acuerda que los judíos tenían 12 tribus? Y cada quien decía, bueno, yo soy de Leví, de Simeón, de Isaacar, de cada una de las tribus. Y les daba como que un valor, decían, soy de tal tribu. Pero nosotros, dice aquí, no somos de una tribu en ese sentido, sino que todos los cristianos somos el linaje de Cristo. Somos la generación que viene de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto, ¿no? Ya no estemos aspirando como al judaísmo. No sé si usted ha notado que algunos creyentes se vuelven al judaísmo como si fuera una opción, ¿no? Y dicen, bueno, estaba en una iglesia, pero ya vi a un grupo mesiánico o judío y estoy muy contento con los judíos. O sea, esta persona no entendió nada, porque no es que nosotros seamos cristianos o judíos, necesitamos estar con el gran valor, entendiendo el gran valor de ser cristianos, ¿no? De ninguna manera vamos a hacernos como judíos. Oramos por Israel, ¿no?, para salvación, pero no estamos nosotros aspirando para pertenecer allí. Ahora, algunos a lo mejor muchas veces no tenemos mucho de qué jactarnos. No venimos de una familia muy conocida o acaudalada o importante en lo político o económico, pero dice ustedes son un linaje escogido. O sea, no importa que humanamente no haya ningún valor aparente, delante de Dios somos el linaje del Señor. ¿Se acuerda del linaje davídico? Nada menos cuando celebramos, ¿no?, que Jesús nació de María y José, recordamos que María era del linaje de Natán, era de uno de los hijos del rey David, pero José, el esposo de María, era del linaje de Salomón. O sea, tenemos ahí en Mateo 1 y Lucas 3 los dos linajes. Jesús venía de los dos linajes, porque a David se le prometió, un hijo tuyo reinará para siempre. Entonces esto era algo muy notorio, ¿no? Quizás David no entendió, pensó que a lo mejor sus hijos iban a ser fieles al Señor, que no fue.
Lamentablemente no fue así y hubiera pensado que hubiera siempre uno de su casa o de la descendencia muy lejana en el trono de Israel, pero no es así, ¿no? Aunque realmente cuando hubo el cautiverio tenemos a Zorobabel. Y Zorobabel, de él vienen otros del linaje de David hasta llegar a Jesús. Ahí viene, ¿no? Decimos en Lucas 3 habla de esto. Pero dice, ustedes ya no están pensando en ese linaje. Es importante el linaje de Jesús porque es el Salvador. Pero ustedes, toda la iglesia, son como un linaje escogido por Dios. Ahora, esto habla de un gran valor. No nada más linaje, sino escogido. Escogido es de gran valor. Ustedes delante de Dios son como una familia de un gran valor. Ya ahora no como judíos o por las tribus, sino por la obra de Jesús en nuestro corazón. Luego dice real sacerdocio. Da varios títulos aquí. Los judíos fueron llamados a ser sacerdotes de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo a Israel, de cada primogénito de las familias me voy a suscitar un sacerdote. Originalmente, antes de la desviación ahí a salir en el Éxodo, cuando todos pues se permitieron y entonces nada más los levitas fueron fieles y por eso los levitas son los sacerdotes. Pero antes de esto, el plan de Dios es que de cada familia hubiera un sacerdote, de las 12 tribus, ¿no? Entonces era el plan de Dios, pero no sucedió. Sin embargo, aquí dice que nosotros somos un real sacerdocio. Fíjese que es algo muy notorio porque o se es rey o se es sacerdote. Humanamente, ¿no? Los reyes, recordamos, el linaje de David, y los sacerdotes, ¿no? Los que servían en el altar. Pero dice, ustedes, la iglesia, son un real sacerdocio. O sea, son como reyes en las cosas de Dios. Aspiramos al reino de Cristo. No lo tenemos aquí ahorita, humanamente igual no se nota. La iglesia no es políticamente importante, nosotros tampoco, pero en su momento va a haber un real sacerdocio. Ustedes son como reyes y sacerdotes para Dios. Qué importante, ¿no? Un rey pues, para gobernar. Recordamos, en el milenio Jesús restaura a Israel y le da la bendición de volver a ser pues, la nación gobernante, ¿no? Y la iglesia resucitada estaremos gobernando con Jesús en todas las naciones. Recuerde que la muerte no acaba con todo. Nos duele mucho la muerte, pero no es el final. Si somos fieles, después de nuestra muerte física, hay una aspiración de la vida eterna. La gente que muere en Cristo, creemos que está en el paraíso con Jesús, ¿no? Están ahí con el Señor, pero cuando el Señor lo decida y empiece a gobernar aquí en la tierra, por segunda ocasión, venga Jesús ahora como gobernante, dice, ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué somos sacerdotes? Porque representamos a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Eso es un sacerdote como un intercesor, un intermediario, ¿no? Aunque nuestro gran sacerdote es Jesús, no podemos compararnos con él, pero nosotros somos también sacerdotes en el sentido de que presentamos a Dios con la gente. Cuando usted evangeliza, está trayendo a Dios a la vida de la gente. Es como un sacerdocio, ¿no? E igual, cuando usted ora por la gente, por sanidad, por salvación, por lo que Dios quiere hacer en sus vidas, está haciendo algo muy importante. Está haciendo el papel de un sacerdote. Ya no como judíos, ¿no? O la tribu de Leví, sino toda la iglesia somos un real sacerdocio. Y luego dice algo muy bonito, ustedes son nación santa. Recuerde que la santidad es como Dios la ve y nosotros a veces no la vemos completa. Porque dice Dios, ustedes son santos. Sin embargo, seguimos fallando. Por eso decimos ahí la cuestión de la contradicción, ¿no? Dios me llama santo y yo tengo que aspirar a esto, tengo que buscar lo que Dios quiere, pero en muchas ocasiones no vivo la santidad. Y es ahí donde hay una batalla espiritual, ¿no? Para que crezcamos espiritualmente, para que no volvamos otra vez a los placeres y a las cosas que están mal delante de Dios, sino que realmente estemos en santidad. Porque aquí dice, ustedes son como una nación santa. Dios le dijo a Israel, ustedes van a ser una nación santa. Desde Moisés, ¿no? Decía, para que la gente vea algo en ustedes y quiera convertirse a mí, que ustedes sean una nación santa. Otra vez, no siempre sucedió, ¿no? En algunas ocasiones Israel se consagraba, en otras ocasiones no se consagraba. Pero dice que aquí la palabra del Señor, ustedes, la iglesia, son una nación santa. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe que usted está comprado por Dios? Que la gente luego nos da valor según nos ve, ¿no? Dice, bueno, yo creo que tú eres clase media o clase alta, ¿no? O media baja. Luego nos clasifica, ¿no? Pero eso es lo que la gente ve. Por la economía, otras cosas más, ¿no? Pero aquí dice, ustedes son un pueblo comprado por Dios. ¿Comprado por qué? Por la sangre de Jesús.
Valemos tanto para Dios que dio a su Hijo, dio su sangre Jesús por nosotros, ¿no? Nada menos en estos días que estamos recordando la resurrección de Jesús. Bueno, ahí viene entonces la gran lección, ¿no? El Señor fue resucitado y nos compró para Dios. O sea, usted tiene un gran precio. Por eso que nadie lo desprecie o lo deprecie. Porque la gente a veces como que no nos ve valor, como que no te ves especial, como que eres hijo de Dios, como que estás con Dios, yo te veo igual. La gente no ve nada en nosotros, pero Dios sí, y si ustedes son un pueblo adquirido por Dios. El propósito de todo esto, de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son 4 títulos con un propósito. Para es una preposición de propósito. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todo esto de ser iglesia y de ser cristianos tiene un propósito, que anunciemos a Dios. Por eso siempre va a ser muy importante que evangelicemos, hermano. Donde quiera que estemos, a la gente que le podamos hablar de Cristo, evangelizar, compartir la palabra. A veces no estamos como con mucho entusiasmo de evangelizar, ¿no? Yo creo que los hermanos que son evangelistas siempre tienen la pasión de evangelizar, pero muchos que no tenemos esa carga o ese ministerio nos da trabajo. Decimos, no puedo hablar de Cristo, no es el momento, a lo mejor me rechaza la persona, no va a querer. Usted no se preocupe de eso, usted evangeliza. Y a mucha gente que evangeliza para la gloria de Dios, bueno, esa gente evangelizada empieza a estar en las cosas de Dios. Por eso dice ustedes, entonces, tienen que anunciar las virtudes de Dios. ¿A quién anunciamos? A Dios. No nos anunciamos nosotros, no cometamos el error de decir, mira, yo soy muy especial, yo soy lo más para que tú me veas a mí. Eso es muy secundario. A quien tienen que ver es a Dios. Y si nosotros estamos bien con Dios, entonces las virtudes de Dios van a hacer que la gente quiera venir a Cristo. Ya es muy secundario que nosotros seamos gente virtuosa, ¿no? Por supuesto que tenemos que ser gente virtuosa, pero eso es muy secundario. Tenemos que seguir clamando al Señor para que las personas se acerquen al Señor y vean esos privilegios y compromisos en nosotros. Que vean en nosotros la obra de Dios para que ellos quieran también estar en las cosas de Dios. Y luego habla otra vez como muy judío Pedro, dice, ustedes que no eran pueblo, pero corazón pueblo de Dios y han alcanzado misericordia. No éramos pueblo. Por supuesto que no. Imagínense nada más, ¿no? Mexicanos, idólatras, totalmente ajenos a las cosas de Dios. Para nada nos interesaba ser pueblo de Dios. Sin embargo, por la pura gracia de Dios, alguien nos evangelizó, alguien oró por nosotros, alguien nos discipuló. O sea, Dios tuvo un plan para traernos a ser parte de su iglesia. Y entonces dice que ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Por eso siempre le decimos, el pueblo de Dios somos nosotros. Recuerde que hay muchos títulos para la iglesia, ¿no? Podemos ser rebaño, la casa de Dios, un edificio. Dice que hay muchas ilustraciones de lo que somos delante del Señor. Y una de ellas es que somos el pueblo de Dios. Cuando cantamos, ¿no? Esta canción muy linda, somos el pueblo de Dios. Qué bello, ¿no? Porque realmente sí somos el pueblo de Dios. De cualquier nación en el mundo, ¿no? Cuando usted llegue en algún lugar, a otra nación, a otra raza, a otro idioma, si hay gente cristiana, nos identificamos. Aunque no entendamos muchas cosas de su cultura, pero como somos cristianos, entendemos quién es Dios y cómo alabamos a Dios, ¿no? Y de esa manera nosotros somos como parte de ese pueblo de Dios. Y otra cosa muy importante, somos pueblo de Dios por las características que tenemos. La santidad, la bendición, la constancia, el respeto, todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, necesitamos tener como parte de nuestro carácter. Somos el pueblo de Dios para anunciar esas virtudes del Señor. Y luego dice, ustedes alcanzaron misericordia. Fíjese que es interesante la frase, porque es como se llama tiempo imperfecto. O sea, algo que sucedió, terminó de hacerse y tiene efectos el día de hoy. Dice, han alcanzado misericordia. No nada más la alcanzamos de un día o en algún momento o cuando necesitemos, sino que siempre ahí está la misericordia de Dios. A veces no la vemos, ¿no? Somos un poquito miopes, pero Dios nos muestra su gran misericordia. Dice que somos gente en la que se muestra la misericordia de Dios en todo. Y hay que estar como un poquito atentos a esto porque a veces la misericordia de Dios llega y tenemos que agradecer al Señor. Decirle, gracias Señor porque en esto veo tu misericordia. A veces no estamos muy entrenados para esto, pero tengo que ver tu misericordia. Y luego otra cosa muy importante que dice, vivan como siervos de Dios. Fíjese, de ser pueblo de Dios es así como un gran privilegio. Ahora somos esclavos de Dios. O sea, tú tienes ya como esclavo no tu voluntad, no es lo que tú quieres o como tú quieres, eres un esclavo de Dios. Por eso dice aquí, vivan como siervos de Dios, podemos traducirlo muy bien, vivan como esclavos de Dios.
Versículos 2 del 11 al 25 de Primera de Pedro. Dice ahí: amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir al considerar la gente las buenas obras de ustedes. Lo dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya los gobernadores como poder enviados para castigo de los malhechores, que haciendo bien hagan caer la ignorancia de hombres insensatos, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, porque esto merece aprobación, y para que no padezcan injustamente. Cuidado con el libertinaje, ¿no? Habla aquí Pedro. Luego, dice aquí entonces la frase extranjeros y peregrinos. ¿Por qué somos extranjeros y peregrinos, hermanos? Porque estamos aquí como ciudadanos, como gente que tiene compromisos económicos, políticos, incluso hasta posturas políticas, ¿no? Podemos tener, pero dentro de todo eso no es lo más importante. Nosotros somos extranjeros aquí, porque estamos en el reino de Dios, en las cosas de Dios. No sé si usted es de otro país, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando uno está en otro país, a lo mejor le puede gustar, o un país que tenga cosas lindas o cosas así, y bueno, se siente uno muy contento de estar ahí, pero usted no pertenece al país. Usted no pertenece al país. ¿A cuántos les encanta el chicle, hermanos? ¿Saben que en Singapur está prohibido el chicle? Literalmente, si lo descubren con un chicle, lo pueden multar muy fuerte o hasta encerrar en la cárcel un ratito. ¿Qué tal? Algunos aquí luego cuando los dejan esos chicles, ¿no? Ya no dejen chicles en las bancas, hermano. Está muy feo eso, ¿no? Porque, bueno, nos puede agradar el chicle, la sensación o lo que sea, pero en aquel país está prohibido el chicle. Y si uno, ¿cómo cree? Sí, está prohibido el chicle. Entonces, si usted va allá, procure nunca usar el chicle, porque está ahí penado por la ley el mascar chicle. Entonces usted es extranjero. Y usted puede decir: es que en México el chicle sí se permite, sí, pero aquí no. O sea, no estás en tu país. ¿Qué tal que le digan uno eso, no? Se ha de sentir muy feo que por cometer un error nos digan: no estás en tu país. O sea, no estás en tu país y eres un extranjero. Y peregrino es igual ahora que tenemos tanta gente, ¿no? Que está como peregrinos aquí en nuestro país, en muchos lugares, que van rumbo a otro lugar. Van como de camino, no están quedando, o sea, no pertenecen allí. O sea, no pueden echar raíces ni disfrutar porque no están en donde quieren estar. Pero entonces ustedes son extranjeros porque su ciudadanía es en el cielo. O sea, ya no estamos con aquí en la tierra, ¿no? Lo más importante, pertenecer, que me vean, ganar o tener, eso ya es muy secundario. Hay que trabajar por todo eso, pero no es lo más importante. Y luego dice: ustedes son extranjeros y son peregrinos. Recuerden, Abraham, el padre de la fe, fue extranjero, ¿no? Recuerda que nunca tuvo la tierra como propia. Dios le dijo: esta tierra va a ser tuya, de tu linaje, pero nunca fue. De hecho, cuando murió su esposa, tuvo que pagarle sepulcro para su esposa. Recuerda, en lugar de enterrar a su esposa. O sea, no tenía nada Abraham. Tenía las promesas y había bendiciones de Dios, pero no tenía nada en ese lugar. También Isaac tuvo problemas, ¿no? ¿Se acuerda que Isaac tuvo pleito por los pozos con las personas cananeas? O sea, se peleaban con Isaac porque se sentían dueños de los pozos. Entonces, estabas como extranjero. Y le pueden decir eso: no, tú no estás en tu país, o no es tu idioma, o no es tu cultura, tú no perteneces. Entonces dice: ustedes son extranjeros y son peregrinos. Ya no voy a vivir tan a gusto aquí en la tierra, porque es muy fácil buscar el placer aquí en la tierra. Estar contento, como es mi país, ¿no? Las cosas buenas y malas del país las podemos nosotros adoptar, o las cosas que son práctica o cultura. Hay cosas que nos pueden gustar o no, pero ya no estamos aquí para ser ciudadanos en este lugar, sino que somos parte de ese grupo que un día estará con el Señor. Dice: ustedes son extranjeros y peregrinos. Y luego dice: absténganse de los deseos carnales. ¿Qué pasa con esto? Somos salvos, pero todavía tenemos la batalla con la carne. ¿Se da cuenta de esto? Porque muchos decimos: Dios me salvó, me perdonó, me redimió. Sí, pero todavía tengo los deseos carnales en mi vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Es una gran batalla, donde yo tengo, entre más alimento lo espiritual, la carne se va amortiguando. Pero si yo alimento mi carne, lo espiritual va a pasar a ser el segundo grado, se va a debilitar. Entonces tengo una gran batalla espiritual. Por eso siempre hay que estar en esa batalla muy sinceros delante del Señor, ¿no? Señor, estoy teniendo pasiones, estoy teniendo tentaciones, estoy teniendo cosas que no debía tener y ahí están. Necesito estar batallando con esto, porque realmente aquí la palabra batalla es como una guerra.
O sea, estas pasiones que antes eran comunes, antes de Cristo las disfrutábamos, ¿no? Vivíamos como queríamos, pero ya en Cristo no. Ya estando en Cristo hay esa batalla. Si usted está pues descontento con esas batallas, dele gracias a Dios porque es cristiano. Cuando una persona no está consciente y hace lo que quiere, entonces pues no es cristiano, ¿no? Diríamos, ¿cómo es que está en Cristo y vive como quiere, como mundano, ¿no? Vive como alguien que no conoce de Dios, porque dice, estos de esos canales están en batalla contra nuestra alma. O sea, esto nunca se va a terminar. Aunque tengamos edad y años en el Evangelio, estemos en Cristo, esta batalla continúa. Y cada quien tiene una batalla muy especial, ¿no? No tenemos todos las mismas tentaciones o las mismas cargas o batallas, ¿no? A lo mejor son nuestros antecedentes. Lo que nos esclavizaba antes de Cristo es lo mismo que sigue siendo parte de la tentación que tenemos el día de hoy. Pero dice ustedes, están en una batalla con las cosas que batallan contra su alma. Entonces me doy muy bien cuenta que es una batalla, que no es lo que Dios quiere, que yo tengo que estar como buscando las cosas de Dios y abstenerme de complacer a esos deseos que antes tenía. Porque hay muchas personas muy hedonistas. ¿Usted conoce gente que en la palabra hedonismo no se acuerda buscar el placer? O sea, hay mucha gente que está siempre buscando el placer, lo que le complace, lo que le agrada mucho y se va descuidando en las cosas de Dios porque está muy contenta allí. A lo mejor formas de vida, ¿no? Placeres o estilo o la riqueza o lo que sea. Y esas cosas como que siempre son muy llamativas. Pero hay hermanos en Cristo que no se han dado cuenta que ya están muy metidos en esas cosas que ya no debían ser lo que domina nuestra vida y lo está dominando, ¿no? Por eso dice, esas tentaciones y pasiones batallan contra su alma. Están en una guerra contra ustedes. Por eso tienen que estar muy atentos a esto y siempre estar pues, buscando las cosas de Dios. Luego dice, ¿cuál es la clave? Manteniendo buena su forma de vivir. Manteniendo es como una acción continua, ¿no? O sea, no es algo que pasó, porque a lo mejor el día que nos entregamos a Cristo fue bonito, ¿no? Alguien nos evangelizó, conocimos de Dios, fue muy lindo. Ese día a lo mejor está bien, lo recordamos, pero ese día no es el todo. Más bien cada día de nuestra vida tenemos que estar manteniendo buena nuestra manera de vivir. O sea, aquí es muy bonita la palabra bueno. ¿Se acuerda que en Génesis dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera? O sea, lo que Dios crea originalmente, eso es muy bueno. Entonces ya no puedo yo estar acomodándome a lo que el mundo dice o a lo que la gente no creyente dice, no, porque dice, ustedes mantengan buena su manera de vivir. Entonces esto es como una batalla continua. Si a la gente le parecen bien los vicios, la mentira, la deshonestidad o cualquier cosa, eso es muy común en el mundo, pero yo no. Yo no puedo darme a esa tendencia de vivir las cosas así, porque a la gente le pueden parecer muy bien, ¿no? De hecho, hasta les extraña cuando somos honestos, ¿no? ¿Por qué regresaste lo que te dieron dinero de más? Eres bien tonto, yo me lo hubiera quedado. Sí, exacto, tú sí, pero yo no, porque no puedo vivir como vivía antes. Sigue la batalla, la tentación se presenta, puede haber esas batallas espirituales, pero dice usted, mantengan buena su manera de vivir. Dios quiere que la mantengamos así. Y luego dice que tenemos el privilegio de que al considerar nuestras buenas obras, la gente venga a Cristo. No sé cuántos nos hemos cansado de evangelizar o de dar testimonio con alguien, ¿no? Porque queremos que se conviertan a Cristo y nos dicen que no. No quiere nada con las cosas de Dios. Sin embargo, usted está haciendo su parte. Quisiéramos que se convirtiera, ¿no? No sé, cuando alguien sí se convirtió nos dio el grande gusto, ¿no? De que la gente se entregue a Cristo, es una felicidad. Pero cuando la gente rechaza, nos sentimos un poquito frustrados. Y decimos, bueno, esta persona que yo quisiera que se convirtiera, ya le hablé de Cristo, le presenté de varias maneras el mensaje y no quiere. Bueno, usted no sabe cuándo, pero en el momento en que esta persona sea sensible, Dios puede hacer la obra en su corazón. No sé cuánta gente estuvo orando por personas, ¿no? Estamos orando. Los hijos, los nietos, la gente que no es cristiana, o los que se han apartado, ¿no? También los que se han apartado de las cosas de Dios, oramos por ellos. Pero dice entonces, esta cuestión es que al ver las buenas obras de ustedes, ellos van a querer estar en Cristo. Entonces tenemos que ser notorios para las cosas de Dios. Que la gente vea en nosotros que somos distintos, porque mucha gente sabe que somos creyentes, ¿no? Y como creyentes se espera que hagamos lo que Dios quiere. A lo mejor la gente pone cosas que Dios no quiere. Porque a veces dice la gente, si tú eres cristiano, debes de ser bien dejado. Nunca te quejes, nunca reclames. No. Eso no dice la Biblia eso.
dice que está justo, ¿no? Pero lo que sí dice es que yo no puedo de ninguna manera hacer injusticia. De ninguna manera la mentira, las cosas que no están bien. Y en algún momento esas personas llegan a Cristo. No sé si le ha pasado a usted, pero quienes ya tenemos décadas del Evangelio, nos ha tocado ver gente que llega a Cristo porque alguien le evangelizó años atrás. Dicen, vengo a buscar la fe de aquel creyente que yo conocí, nunca quise convertirme, pero lo que me decía era verdad y su forma de vida me impactó. Entonces, hermano, ese impacto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, presento continuo, mantengan buena su manera de vivir. Entonces, así como nosotros lo hagamos, hermanos, Dios puede usarnos y van a considerar nuestras buenas obras. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones humanas? Hay una gran rebeldía social, porque los hombres gobernamos mal. Aunque sean del partido verde o azul o tricolor o el guinda o el que sea, si no tienen a Dios en su corazón, hermano, va a haber cosas que están mal. Porque el hombre sin Dios pues no puede. Tiene como esa prioridad, esa tendencia, esa inclinación a lo malo, ¿no? Y dice aquí el apóstol Pedro, ustedes sométanse a toda institución humana. Muy posiblemente estaba Pedro ya por años 60, 62, cuando escribió estas cartas. O sea, ya estaba preso. Y los emperadores, ¿quién fue bueno, hermano? ¿Sabe quién fue bueno? Nadie. Hubo malos y peores. Masacrando a la iglesia, atacando a la iglesia, sintiéndose dioses, ¿no? Y a esas personas, pero dice, sométanse a estas personas. O sea que los gobernantes actuales en cualquier lugar del mundo, a lo mejor son parecidos a aquellos romanos, o a lo mejor un poquito menos malos, ¿no? Pero dice que de todos modos, sométanse a las instituciones. ¿Usted se somete o es de los que no se someten? Porque mucha gente se resiste. Si no, yo no voy a... Eso es injusto. No es de Dios. Mire, aquí dice, sométanse a toda institución humana, o sea, no a una, a toda. Entonces, en el tiempo que lo escribió Pedro, pues sí, estaba el César, estaban los gobernantes, el Senado romano, ¿no? Pero también había otras instituciones a nivel mucho más bajo, ¿no? Los judíos que gobernaban y otras personas que eran la autoridad. Y ahí dice ustedes, sométanse a toda institución humana. O sea que esta rebelión social que hay, nosotros tenemos que ser lo opuesto. Por favor, nunca haga una marcha a favor de los feministas aquí en México. ¿Sabe lo que apoyan? El aborto, el amor libre, la familia con papá y mamá que son 2 hombres o 2 mujeres, apoyan muchas otras cosas. ¿Y qué tal cómo se ponen de violentos contra la gente, ¿no? A pintarrajear ahí, a decir groserías, a robar. O sea, esto no está bien. Porque a veces decimos, bueno, es que sí están inconformes. Estar inconformes es una cosa, pero otra cosa muy distinta es no respetar o generar violencia, ¿no? Entonces ustedes no pueden andar con los rebeldes. Dice, sométanse a toda institución humana. La medida que da aquí Pedro es esa, ¿no? Que haya sometimiento a esas personas. Y luego, como que si no entendiéramos, dice, a los gobernadores. O sea, usted tiene que someterse al presidente municipal, al que tenemos aquí en Coacalco, a la gobernadora en el estado, a la presidenta del país y a todas las demás instituciones. A la policía, como sea, usted tiene que someterse. Porque a veces hacemos esta batalla y decimos, no, son bien corruptos y son no sé qué. Mire, lo que hacemos es perder, porque al final de cuentas siempre vamos a enfrentar la injusticia de las autoridades. Pero aquí dice claramente, ustedes tienen que estar bien sometidos a todos ellos. Aunque lo que digan no nos parezca bien, mientras no nos impida el Evangelio, sí podemos pues estar sujetos, ¿no? Porque recuerde que le dijeron ahí a los apóstoles en Jerusalén, ya no prediquen de Cristo, ¿se acuerda de eso? ¿Y qué dijeron? No podemos. O sea, Dios nos llamó a predicar su palabra y no vamos a dejar de predicar. De hecho, esa fue la gran batalla con los primeros cristianos, que tanto los judíos del Sanedrín estaban en contra, atacaban a Pedro, a Pablo, a la gente cristiana y después las demás autoridades, ¿no? Hasta que hubo muertes y hubo masacres. Pero dice ahí, bueno, mientras la institución humana diga algo que no se opone a las cosas de Dios, lo voy a hacer. ¿Está bien que usted pague impuestos carísimos? Está bien, porque es algo que se tiene que pagar. Lo que no está bien es dar dinero para, pues, alguna cosa ilegal, ¿no? No me diga la famosa mordida, ¿no?
decimos ahí, di mordida. En Uruguay le llaman coima, ¿no? O sea, darle dinero a alguien para que no hagas algo que debías hacer legalmente. Por eso siempre decimos, lo que sea legal, sí, con un recibo que se tiene que pagar, que se tiene que hacer. Hay cosas carísimas, hermano, de veras muy caras, y que tardan años en hacerse los procesos. Bueno, finalmente nosotros estamos obedeciendo y estamos pagando lo que se tiene que pagar. Por eso dice ahí, bueno, los gobernadores como Puebla enviados por él. ¿Por quién? Enviados por Dios. ¿Quién envía a estas autoridades? Estos Dios. No que Dios esté de acuerdo con la persona en sí, sino con el hecho institucional. O sea, Dios quiere que nosotros nos sometamos a las instituciones. Y luego dice, para que hagan callar la boca de hombres insensatos. O sea, esa gente rebelde, esa gente que no se somete, esa gente que está en contra, ¿qué es aquí? Insensata. O sea, no son ni valientes ni inteligentes, son insensatos, porque realmente no están logrando nada con esa rebelión, ¿no? Y luego dicen, nada más que no usen su libertad para el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? La gente que en vez de estar libre, consagrado a Dios, buscando a Dios, en las cosas de Dios, anda en el pecado otra vez en los vicios, ¿no? Otra vez en la maldad, otra vez en las cosas que no están bien. Por eso dice, ustedes no sean libertinos. La palabra libertino está fuerte, ¿no? Porque es fuerte, es alguien que no está en las cosas de Dios para servir, sino para placeres personales, que no tienen límite, que son promiscuos, que son altaneros o que se dan a muchos vicios, ¿no? Luego dice 2:20 al 25, mas si haciendo lo bueno sufren, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, con lo cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que vivamos a la justicia, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al buen pastor y obispo de sus almas. Esto es Jesús como modelo de vida. Dice aquí, hagan lo bueno, aunque sufran. Porque ahí hablamos entonces de la gente que hace lo malo y sufre. Sabe que si alguien hace lo malo, pues va a sufrir. Las consecuencias legales, económicas, familiares, de todo tipo, vienen consecuencias. Pero un creyente que haciendo lo bueno sufre, está en persecución. O sea, esta persona está haciendo lo que Dios quiere. Por eso nunca juzguemos a alguien que le está yendo mal, que tiene problemas con las autoridades o tiene una demanda o lo que sea, algo que sea injusto siempre. Decimos, bueno, esta persona está sufriendo injustamente, porque él hizo lo que era correcto. Él está viviendo bien y sin embargo el mundo tan contaminado, tan lleno de mal, hace las cosas totalmente opuestas a las cosas de Dios. Y dice aquí, es aprobado delante de Dios que ustedes sufran. ¿Qué tal el grupo pare de sufrir? O pare de pensar, ¿no? Porque igual les venden agua de Jerusalén y les venden la tierra del Jordán. No. ¿Cómo te van a vender eso? Están aquí en Tultepec, ¿no? Entonces, no puedo creer esas mentiras. Pero lo que sí puedo estar es en contra de las cosas de Dios, sufriendo en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde la gente no es justa y nos causan problemas. Y ahí nosotros sufrimos porque sí es difícil, ¿no? A veces pagamos consecuencias de los que no son creyentes, ¿no? Tenemos que estar en las cosas de Dios, porque dice, nuestro ejemplo de vida es Jesús. ¿Qué tanto para eso Jesús? Bueno, todo, ¿no? Estos días que se habla tanto de Jesús, previo a su muerte, su resurrección, todo eso que es importantísimo para nosotros, hermanos, bueno, Él lo padeció por nosotros. Ya Jesús sufrió, entonces, ¿nosotros vamos a sufrir? Sí. La Biblia nunca dice que no suframos, ¿eh? Si alguien lo evangelizó diciendo, entrégate a Cristo y se te acaban los problemas. No, hermano. O manda tu ofrenda y paga con nosotros. No, tampoco. La cuestión aquí es, puedes sufrir como parte de la vida, porque las cosas que se oponen a Dios siempre nos causan sufrimiento, ¿no? De hecho, nosotros, cuando no estamos muy consagrados a Dios, hemos causado sufrimiento, también nosotros. Una persona mal consagrada, ¿no? Equivocada en la fe. Entonces hay que ver cómo Dios dice, Él padeció por nosotros y es el gran ejemplo para nosotros. Jesús respondía con maldiciones, ¿no? Dice ahí algo muy bonito, ¿no? Cuando habla en Isaías el siervo de Dios, dice, he aquí mi siervo, mi escogido, que Él anunciará libertad a los cautivos, sanidad, bendición. Habla de un jubileo, ¿no? ¿Se acuerda que era el jubileo en el año 50? Era una fiesta muy grande, ¿no? De hecho era doble, porque se supone que cada 7 años sabáticos tenían un año de descanso.
y el año 49 es el séptimo, se supone. Y dice, y el año 50 es doble la bendición. Confían en Dios, no trabajan, no siembran, dan regalos, están disfrutando. O sea, eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros como cristianos. Estamos en un jubileo espiritual, estamos deleitándonos en las cosas de Dios, pero el mundo que no conoce de Dios siempre va a oponerse, ¿no? Y dice entonces ahí claramente que ustedes sufran callándose, no maldiciendo, porque hay muchísima gente que ofende mucho. De eso, a mayor ofensa, menor fe. Porque hay mucha gente muy grosera, ¿no? Que tiene la grosería en la boca. Y dices que yo así soy. Yo soy de Alvarado, Veracruz. No, qué cosa. Eres vulgar, ¿no? O sea, no se requiere la ofensa. Podemos discutir o no estar de acuerdo. Habla de eso la Biblia, ¿no? Enójense, pero no ofendan a los demás. O sea, no lleguen a un punto en que maldigan. Porque hay muchísima gente que maldice mucho. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo Dios quiere que las cosas sucedan, ¿no? Jesús dice allí que iba a callar, no romper el madero que está ya cascado, o dice el pábilo que humea. Él da dos ilustraciones, ¿no? Una vara cascada, pues cualquiera la quiere romper, ¿no? O para madera, o para quitarla. Dice, Él no va a hacer eso. ¿Jesús lastimó a alguien aquí? No lastimó a nadie. Hizo un azote y sacó de las mesas de los cambistas, pero no le pegó a nadie. Nada más les dijo, es la casa de mi padre, ustedes son ladrones. ¿Era cierto? Era cierto. Ahora, usted no vaya a hacer eso, por favor, porque algunos luego se creen muy mesiánicos y andan haciendo cosas que no. No, pero Jesús no lastimó a nadie. Y cuando lo ofendían, hasta Pilatos admiraba, ¿no? Y decía, no oyes todo lo que dicen contra ti, ¿qué tienes que decir tú? Y Jesús no abrió su boca. O sea, a veces quedarme callado es evidencia de humildad. No siempre discutir, no siempre alegar, no siempre defender mis derechos, no siempre. Cuando se pueda o cuando se deba está bien, pero no siempre. Dicho, a veces nos quedamos callados y ganamos más, porque decimos, ay, bueno, no estoy de acuerdo, no es lo que se esperaba, pero encomiendo mi causa a Dios. Y Jesús así se quedó callado, no maldijo a nadie, ¿no? Ahora que se habla de las 7 expresiones de Jesús en la cruz y todo eso, todas son de amor. Todas son de un amor hacia el Padre y hacia la gente, ¿no? Cuando le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, sí sabían o no sabían. Sabían. Nada más que no entendían la dimensión espiritual, ¿no? Y así pasa con la gente a veces. O sea, a veces nos ofenden, están en contra o algo así. Finalmente nosotros no tenemos que estar batallando con eso. Pero dice, ustedes quédense callados, sean humildes. A su jefe respóndale con amor. Porque luego que dice, siervos, sirvan a sus amos. ¿Cuánta gente creyente es el más rebelde en la empresa? ¿Usted conoce a alguien? Voltéelo a ver. No haga eso. Hay hermanos y hermanas que son muy respondones. Es que yo soy contestatario. Yo soy así. Yo voy y pongo mi opinión, pongo la bandera de huelga y voy a ofender al jefe. No, hermano. Las cosas hay que hacerlas con un carácter totalmente cristiano. Defender derechos está bien. Cualquier cosa que se deba legal o en lo laboral o en la casa o donde sea está bien, pero siempre con el respeto, ¿no? Porque dice aquí, vivan de acuerdo a la justicia. Porque ustedes han puesto al pastor y obispo de sus almas. El pastor y obispo de nuestras almas es Jesús. Fíjense qué bonito, ¿no? Pastor y obispo. ¿Nos pastorea Jesús? Sí. Siempre nos pastorea. Nos da alimento. Nos lleva donde debe, nos dirige, ¿no? Y nos está cuidando. Y dice, han vuelto a Él. Y luego habla de los deberes conyugales. Aquí está muy interesante, porque a la mujer le pide varias cosas, pero hay un equilibrio. Ya hemos hablado de este tema, ¿no? Dice aquí, pero ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, sean sus maridos ganados sin palabra por la conducta de ustedes, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no será externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. O sea que aquí a la mujer se le piden varias cosas. Primera de ellas es sencillez en el carácter. Porque una mujer soberbia o pretenciosa o así como de mucho pleito va a crear problemas. No siempre decimos que se haga esto, ¿no? Cuando hay que discutir, se tiene que discutir. ¿No estamos de acuerdo con todo? No. Los casados, creyentes, que conocemos de Dios, no estamos de acuerdo en todo. A veces discutimos, ¿no? O a veces tenemos que dejarle a Dios la causa porque no llegamos a un acuerdo. Pero sí no podemos llegar con esa actitud que las no creyentes tienen. Las no creyentes se creen súper guapas, súper especiales y son problemáticas, ¿no?
súper problemáticas. Por eso es aquí ustedes no se basen en eso. Tengan una actitud agradable delante del Señor. ¿Cómo tiene que ser una mujer? Dulce. Aquí dice eso, no lo dije yo, lo dice aquí. Ustedes tienen un carácter dulce, de conversación y trato suave. Fíjese qué bonito. Conversación y trato suave. O sea que sí podemos hablar y hasta estar en desacuerdo, pero con alguna suavidad. Porque ni el hombre puede ser grosero con la esposa, ni la esposa con el creyente esposo, ¿no? Dice ahí, no, tengan un trato suave. Y también cuando dice apacible, eso es manso. Una persona que controla su carácter. ¿Recuerda a los caballos domesticados? ¿Perdieron la fuerza? La tienen. Nada más que tienen la educación para que como los manejan, ellos no manifiestan toda esa fuerza y siguen siendo útiles. No, o sea, ser mansa, hermanas, no es ser débil. Porque algunos dicen, no, yo, ¿qué voy a estar de acuerdo con el esposo? Entre más le pueda hasta decir cosas, lo maldigo en el nombre del Señor. Hay cada cosa, hermano. No. O sea, ¿está bien eso? Pues no. No. Si estamos en desacuerdo, lo que pase, puede pasar, pero tenemos que llegar a un acuerdo y a un arreglo en un buen trato. De hecho, en el matrimonio es donde siempre tiene que darse el respeto, que es la única relación donde se manifiesta la mayor integración y el mayor conocimiento. Es una grande bendición, pero igual puede ser un gran problema, ¿no? Porque si no estamos los dos como deberíamos en las cosas de Dios, dice ahí que pueden pasar muchas cosas tremendas. Dice que los inconversos consideren su conducta. O sea, una mujer creyente que su esposo no está en Cristo, ¿cómo lo va a ganar? Pues con su conducta. Porque algunas están siempre en contra del marido para todo. Es la enemiga pública número 1, la que lo odia generosamente cada día de su pobre vida. ¿Está bien, hermano? Hay hermanas que dicen, ore por mi esposo. Claro que sí, hermana. ¿Cuándo hablamos con él? No hablé con él. ¿Por qué no quiere que hablemos con él? No nos quedamos por eso siempre con lo que dice el hombre o la mujer. Tenemos que oírnos a los dos. Porque a veces decimos, la mujer dice, ella dice, pero no sabemos lo que dice él, ¿no? O que él dice ella a él. Lo maldice en el nombre del Señor todos los días de su vida. No. O sea, no se puede, hermanas. Y dice claramente, ustedes mujeres, trátenlo bien para que Él se convierta a Cristo. Y luego dice que ustedes no tengan lo lujoso o lo muy atractivo en su cuerpo. A lo mejor Dios tiene la bendición de que las mujeres son bonitas, ¿no? Por la gracia de Dios. Pueden ser muy lindas, pero que no estén enfocadas en eso. Porque cuántas están súper enfocadas en la apariencia, en la delgadez y en la moda y en tantas cosas. Hasta se ponen filtros, ¿no? ¿Por qué se ponen filtros? Pues ¿qué son cigarros o qué, hermanos? Nada más los cigarros tienen filtro, ¿no? O sea, no es mi imagen, no es lo más importante. Lo más importante es el mensaje de Dios, ¿no? De hecho, cuando una mujer evangeliza, ni nos fijamos si tiene ojos bonitos o las arrugotas. No nos interesa. ¿A usted le interesa, hermano? ¿No? ¿Qué dice esta hermana, no? Maestras y predicadoras de la palabra, están hablando la palabra de Dios. Entonces no es lo más importante eso, porque dice, hay mujeres que gastan hasta en los peinados ostentosos. No sean ostentosas, o sea, que están como luciéndose mucho. Es lo que dice ese texto. Porque dice, en otro tiempo así se ataviaban las mujeres que son el antecedente de ustedes, que es Sara llamada Abraham, Señor, ¿se acuerdan? Cuando Dios les prometió que iba a venir Isaac, Sara dijo, mi Señor es muy anciano. Yo también, no vamos a tener este hijo, pero en su tiempo Dios mandó ese hijo de la promesa maravillosamente y dio Dios prueba de que de veras hay bendición para ellos, ¿no? Y luego habla algo de los hombres. Los hombres están muy contentos ahorita. Ay, sí, qué bueno que a la mujer se le diga. Fíjese que aquí está muy interesante, porque dice, ustedes hombres igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, esto es muy interesante, porque Dios nos igualó. El hombre es más que la mujer por ser hombre, hermanos. ¿Cuántos son graciosamente machistas? Iglesias en que el hombre es el que predica a la mujer, no porque es mujer. Cuánto machismo, ¿no? Pues ¿cuánto miedo le tiene a la capacidad de la mujer, hermanos? Es que es mujer, ella no puede, sí puede. Porque dice 1 Corintios 11, Dios nos hizo hombres y mujeres, ya no somos la diferencia. Ya no hay gentil ni judío, todos somos iguales. En el matrimonio, ¿quién tiene que superar? ¿El hombre o la mujer? Pues ninguno. Según esto, ahí hay una democracia perfecta. Somos iguales.
según el texto. Dice ahí, ustedes igualmente vivan con ellas sabiamente. Pero esto es muy interesante porque la palabra sabiamente no viene de la raíz Sofía. ¿Cuántos conocen una chofis por ahí? Bueno, Sofía es sabiduría en griego, pero aquí no dice sabiduría usando esa palabra. Es una palabra mucho más de compromiso que indica atender. ¿Cuándo tiene el hombre que atenderla? Siempre. Es permanente, continuamente. Ahí dice, atiéndanla, considérenla, valórenla, escúchenla, ténganla contenta. ¿Qué tal? Está más pesado para los hombres que para las mujeres, hermano. Porque eso de no ponerse ostentosas es una cosa, pero aquí habla de 6 al hombre, ¿no? Entonces, ustedes si van a estar casados, es una grande bendición, pero igual es un grande compromiso. Porque mucha gente luego no lo valora, están enamorados o jóvenes, y está bien eso, pero no están viendo todo lo que va a implicar. Porque a lo mejor dice, ahí ustedes tienen que estar con ese compromiso de atenderlas siempre a sus esposas. O sea, el hombre tiene que atender a la esposa. ¿Cuántos esposos le han llevado el desayuno a su esposa? Si no lo han hecho, son inconversos. Porque aquí dice atender y se refiere a lo físico, a las cosas necesarias, ¿no? Las mujeres, por el gran amor que tienen y son cálidas, casi siempre atienden. Pero los hombres, algunos son mazacotes, ¿no? Entonces, ¿te enfermaste? Ya oré por ti. Ya le dije al pastor que venga a orar por ti. Hermano, atiéndala a usted. Porque ahí dice, ustedes tienen que atenderlas también. Y también cuidar. Cuidar es continuo. La mujer tiene que sentirse cuidada. O sea, no es la fuerte, la que llegamos todos a la casa y es la única que lava trastes, ¿no? Porque el hombre es retemachote, no puede. Ahí dice claramente, cuiden a su esposa. Si usted como hombre no hizo esto, falló. Porque el plan de Dios es este para nosotros. Sí dice ahí que ustedes atiendan y cuiden y que también la tengan complacida. Fíjense que esto es muy interesante, porque muchas veces complacer a alguien nos da trabajo. Cuando no tenemos el amor o no tenemos la costumbre, ¿no? Pero tengo que complacer a mi esposa. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace feliz? Y mire, piden cosas bien raras las mujeres, ¿no? Ya ven que van a las tiendas y no compran, ven. 2 horas ahí para comprar media cosa, bueno, está bien. Vamos con ella. Complázcala. Es que yo rápido compro. Pues sí, estamos feos y compramos rápido, ¿no? No se puede. La mujer dice, tienen que complacerla y cuidarla y atenderla en todas las cosas, para que ella esté contenta. Y otra cosa también es sustentar y honrar. Sustentar es que ella se sienta siempre apoyada. ¿Sabe que en el trato de los hombres a las mujeres se da en muchas formas? Dejarle de hablar, culparla de todo, hablar mal de ella delante de los hijos, hablar mal delante de ella, peor, delante de la familia extendida, ¿no? Luego las ponen en redes. No ponga eso en redes, hermano. Ore por mi esposo inconversote, no ponga eso. Háblenos a los pastores para que haremos con la persona. Usted no lo haga así. O el hombre también, ¿no? Mi mujer se apartó de Cristo. Se fue con su suegra, con mi suegra. No, hermano. Esas cosas mejor no ventilarlas. Tener el cuidado y la discreción muy importante, ¿no? Dice también hay que tengamos apreciarla siempre. Valorar lo que hacen las mujeres. Cuando ellas trabajan en la casa, hay que valorarlas siempre. ¿Por qué quienes no valoran? El hombre dice, ay, vengo de la calle y tú estás aquí en la casa, ahí estás acostadota. Imagínese, no, hágalo usted. A ver, haga usted lo que hace la mujer en la casa, no se puede. Y tenemos por eso que compartir todas las cosas. Incluso es eso, compartir con ella, ¿no? Cuidar a los hijos es parte de los dos, hermano. Porque en cuanto el niño llora o se moja, se lo entrega a su mamá, el papá. Ahí va tu hijo. Cuando está caballito es mi hijo. Cuando está mojado es tu hija o tu hijo, no, hermano. Es nuestro hijo siempre, ¿no? Se enferman o lo que pase. Dice claramente, ustedes consideren siempre a la mujer y cuídenla para que ella esté contenta. Imagínense una mujer contenta en su casa, pues hay mucha bendición, ¿no? No es fácil, pero se tiene que lograr. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pedro esto, vivan con ellas porque son coherederas. ¿Qué somos coherederos? O sea, heredamos lo mismo. La bendición, la salvación, la gracia no son menores que nosotros, ni menos las sirvientas, ¿no? La sirvienta o la enfermera permanentemente no. Dice ahí, ustedes vivan con ellas sabiamente. Y para los hombres el trabajo es ese, cumplirlo hasta que la muerte nos separe. Porque desde luego
va a pasar la muerte, pero mientras pasa, que seamos hombres y que las atendemos siempre en todas las cosas. Pues hermanos, terminamos la hora 12 de Epístolas Generales, Primera de Pedro 2 y 3. Gracias a todos por su atención.